Muy buenos días, en este momento nos encontramos con el doctor Juan Carlos Henao Pérez, él es caleño, abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de París y con maestría en Derecho Público Interno francés de la misma universidad. Es doctor en Derecho de la Universidad de Panthéon-Assas, con la mención más alta. Asimismo, ha sido magistrado auxiliar del Consejo de Estado, con juez del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y con juez de la Sesión Tercera del Consejo de Estado. También fue magistrado de la Corte Constitucional, actualmente es el rector de la Universidad Externado de Colombia y, por último, el papel más importante que ha tenido en los últimos días es que es uno de los arquitectos del acuerdo que se firmó hace unos pocos días en La Habana, Cuba, con el proceso de paz. Doctor Juan Carlos Henao, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días a ustedes. Doctor Henao, queremos preguntarle por quién va a estar conformado el Tribunal Especial para la Paz, en qué consiste y cómo va a funcionar. Mire, básicamente el Tribunal Jurisdiccional para la Paz estará integrado de unos 20 magistrados y puede haber un número adicional de más o menos 20-25%, no lo hemos definido con exactitud, de componente de magistrados internacionales. Ellos se van a componer en varias salas, secciones, ¿cierto? Y van a ser los encargados de producir las sentencias que tienen relación con el conflicto armado. Doctor, según tenemos entendido en la Constitución, solamente está establecido que solamente jueces nacionales pueden hacer las sentencias. ¿Va a haber una reforma constitucional para que los jueces internacionales puedan hacer su labor? Sí, sobre el respecto de concluirse la necesidad de este tema, sí tiene que haber reforma constitucional, porque lo que usted dice es cierto. Ahora, yo le quiero decir, a pesar, está el famoso cuento de que por qué no se han entregado el documento de los 75 puntos donde están todos los detalles. Pues eso tiene que ver con lo que usted me está diciendo. Hay detalles que faltan por afinar. Por eso el gobierno, pues obviamente en esto decide el presidente de la República, ha estimado que lo importante eran los 10 puntos esenciales que se suscribieron con Timochenko en La Habana y que son los 10 puntos más importantes de los 75 que tenemos nosotros. Ya nosotros en los 75 entonces tenemos que pulir detalles, no sé, por decirle algo, que cuánto va a ser el porcentaje de magistrados extranjeros, qué vamos a hacer con eso, qué reforma constitucional, etcétera. Pero eso también le quería adelantar. ¿Cuál es el papel, usted como académico, tiene una experiencia bastante larga en todo esto, qué papel tiene la academia, qué papel tienen las universidades, los colegios en el papel del posconflicto? Pues mire, es fundamental no solamente porque ya hay la obligación de tener una cátedra que se llamará Cátedra para la Paz, ¿cierto? Que en el externado estamos trabajando profundamente de manera interdisciplinaria sobre esa cátedra, sino porque yo creo que la academia siempre está llamada a jugar un rol muy importante en cualquier sociedad. O sea, la academia, por decirle, la academia no es la que decide, ¿sí? Para eso está el poder político, que son los que deciden, pero la academia es la que ilustra. Y el hecho de ilustrar con libertad, entre otras, porque una academia sumisa, una academia vendida, no es academia. Ilustrar con libertad, con conocimiento, con profundidad, es uno de los mayores logros que puede tener la academia para el posconflicto. ¿Qué le quiero decir con eso? Que por un lado están todas las actividades concretas que tengan que ver con el posconflicto. Por ejemplo, presencia en las regiones. El externado ya tiene todo un programa avisorado para cuando llegue el posconflicto hacer presencia en las regiones, porque es que el conflicto armado colombiano tiene de peculiar que básicamente no se da en las grandes ciudades. El posconflicto es un problema de territorios recónditos de nuestro país, y por eso yo creo que las universidades también tienen que dar presencia en esos sitios. Se están diseñando, por ejemplo, diplomados que se puedan hacer, y no solamente para los combatientes, ¿sabes? También para zonas, los campesinos. Dentro del proceso de paz, ¿qué tipo de sanciones tendrían los guerrilleros? Hay de varios tipos. Las sanciones son tanto retributivas como sancionatorias, y básicamente la lógica ¿cuál es? Para que lo entiendan, la lógica es que el tribunal
lo primero que todo para decir que fue algo chévere fue que esto fue una creación colectiva, no es que nadie llegó con un borrador y le dijo, mire, usted tiene que ver esto, usted así, no. Empezamos de verdad y así fue, eso fue lo bonito. Los tres de la guerrilla, los tres del gobierno, con una hoja en blanco en el computador, bueno, ¿qué ponemos? Por ejemplo, el principio central, las víctimas son el centro del sistema jurisdiccional, ¿sí? Las víctimas. Y dentro de eso está la verdad. Entonces, que fue por ejemplo lo que suscribieron este fin de semana en La Habana sobre el tema de los desaparecidos. En muchas ocasiones a la víctima, más que recompensas económicas, más que actos simbólicos de reparación, también requiere información, verdad, de qué ocurrió con su hijo, que se le desapareció hace 10 años, lo que usted quiera. Pero volviendo a la pregunta general, yo le digo, las sanciones están concebidas dependiendo de si se dice o no la verdad ante el tribunal. Entonces, por decirle algo, se tiene establecido por el tribunal que X persona cometió tal tipo de delitos, que no son amnistiables, obviamente. Esa información, ¿de dónde va a venir? De la Fiscalía. La Fiscalía, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y las asociaciones de víctimas le van a tirar una chorrera de casos inmensos al tribunal, pero se los van a tirar clasificados, porque si no lo colapsamos, ¿cierto? Porque estamos hablando de, no sé, por lo menos 35.000 casos, si es que no más. Entonces la idea es que usted va a tener, tanto por personas, máximos responsables, personas de mayor envergadura, ¿cierto?, como por tipo de delitos, va a tener una información, y frente a esa información el tribunal la va a llamar. Mire, señorita, venga para acá, usted estuvo en tal cosa, tiene algo para decir, es decir, va a esa primera lugar donde va a llegar toda la información, es lo que se llama la sala de reconocimiento de verdad y de responsabilidad. Yo le voy a decir, María, venga para acá, usted tenemos aquí registrado que estuvo en tal cosa, que tal, cierto o no cierto, reconoce o no reconoce, y usted va a decir, pues sí o pues no. Y como nadie la puede obligar a decir que sí o que no, eso es una decisión suya propia, pues dependiendo de si usted dice sí, y eso es cierto lo que tienen acá, entonces usted se va por una cuerda, por una autopista que es la autopista de la verdad. Y si usted dice que no, niega, se va por otra cuerda que es la de no verdad. Y en los dos hay no tribunales, porque el tribunal es uno, pero hay salas o secciones distintas, para los que dicen verdad y para los que dicen no verdad. Los que dicen verdad allí van a tener unas sanciones que es la famosa frase que hay de restricciones efectivas de la libertad de 5 a 8 años, mientras que la otra es de carácter restaurativo, el otro tipo de sanciones. Por ejemplo, ayudar a hacer trabajos de limpieza del medio ambiente, por ejemplo, ayudar a ser desminado, ¿sí?, con unos tiempos y con unos horarios de trabajo, por ejemplo, no sé, de restaurar la iglesia de Ojayá, ¿sí? Ese tipo son el tipo de sanciones que van a estar. Yo le voy a decir a usted, Luis, usted no está diciendo lo que es, porque mire lo que tengo. Entonces usted verá, o se va por esta cuerda de la verdad, o se va por la de no verdad. Y si usted quiere ir por la de no verdad, ahí sí se va a ir a un juicio contradictorio, de los juicios como los que estamos acostumbrados a ver por televisión, con acusación, con vaina, con defensa, con todo eso, y ahí sí va a haber unas penas de prisión, de 5 a 20 años, dependiendo de la gravedad del delito, dependiendo de una serie de asuntos, pero son los dos tipos de sanciones. ¿El cargo de las personas dentro de esta organización tendría que ver ahí a la hora del juicio? Sí, tiene que ver, pero no necesariamente con la sanción. Una persona que sea un subalterno puede haber cometido igualmente X tipo de delitos que merezcan determinado tipo de sanciones. Doctor, ¿por cuánto tiempo va a estar establecido este tribunal? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo va a funcionar? Mire, ese es otro de los puntos que tenemos que determinar. Nosotros creemos, a ojo de buen cubero, como dicen, ¿cierto?, abuelo de pájaro, consideramos que ese tribunal va a tener un funcionamiento de unos 3-4 años. No creemos que va a ser un tribunal que va a durar 10, 15 años. Las FARC han dicho que el gobierno colombiano ha mentido en algunos puntos y dice que lo que se ha pactado es cerrado e inmodificable. ¿Qué tan cierto es eso? Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿En qué sentido? Yo quiero decirle, para que miremos las dos partes, y no quiero estar en contra o a favor, lo que es, digamos, los 75 puntos que acordamos, ¿sí?,
eso fue un acuerdo en borrador, eso no fue un acuerdo definitivo, entre otras porque digo, es que lo cerramos en mi casa a las 5:10 de la mañana, el 18 de septiembre lo cerramos en mi casa, por eso fue que el 23 se pudo hacer la cosa, pero lo que nosotros cerramos fue un borrador, y eso lo hablamos y dijimos, mire, nosotros no tenemos la competencia, ni más faltaba, para firmar algo definitivo, primero porque no está definitivo, faltan algunos aspectos, y segundo porque no tenemos una competencia, eso es una competencia del presidente y de la mesa de diálogo. Entonces, eso no es definitivo, y yo creo que hubo un rifirrafe que a mí me extrañó, entre otras, porque yo lo sentí como una tempestad en un vaso de agua, como que, hombre, está claro que, tan claro está que a los 2 días salió un comunicado conjunto, tanto de la FARC como del gobierno, diciendo, mire, tuvimos una discusión, de la discusión fue útil, ¿cierto? Y la Comisión Jurídica se va a volver a reunir. Entonces, fíjese usted que lo que yo creo que sí es definitivo son los 10 puntos que se suscribieron en La Habana, que son precisamente el sustento, la esencia de lo que son los 75, que eso ya, por digo, ya no tiene vuelta atrás, es que lo ha dicho hasta Iván Márquez, ¿cierto? El comandante Iván Márquez ha hecho eso, no tiene vuelta atrás, porque ya está todo muy cocido, muy sólido, faltan algunos detalles. ¿Cuáles fueron los factores principales, los puntos más importantes que se tuvieron en cuenta para hacer este acuerdo? Yo le diría varias cosas. Uno, la verdad para las víctimas. ¿Sí? Le reitero eso, la verdad para las víctimas, que fuera un sistema que estimulara decir la verdad. Y entonces el punto era buscar el equilibrio entre el estímulo a la verdad y la no impunidad. El segundo tema fundamental es que creemos, por lo menos de muy de buena fe y con buen conocimiento, los 6 que hicimos el documento, a más de eso, los equipos y lo que también expertos internacionales, que este documento pasa los estándares internacionales. ¿Por qué será el otro susto? ¿Por qué susto? Porque usted puede decir, listo, yo hago una vaina aquí, pam, pam, sale, listo, y queda un sistema jurisdiccional. Pero si no pasa los estándares internacionales, ¿qué va a pasar? Que de aquí a 10 años la Corte Penal Internacional va a decir, Timochenko venga para acá, o general no sé qué venga para acá. Entonces, según esto, el proceso no tendría reversa. Yo creo que no tiene reversa. Yo creo que está tan bien armado el conjunto de la estructura de lo que es el sistema jurisdiccional, están tan bien operando en muy buen sentido todas las otras comisiones que hay, como la comisión de reparación, la de DDR, que es la de dejación de armas, de movilización y reinserción. Todas esas están funcionando de suerte que yo creo que el 23 de marzo, como lo dijeron en La Habana, van a suscribir el acuerdo final y a los 2 meses podríamos tener por primera vez un país sin guerrilla de la FARC armada y ojalá con la ilusión de que el ELN se monte también en este bus de la paz. Ok, doctor Henao, muchísimas gracias, esperamos encontrarnos nuevamente.